que ustedes, como yo, lo único que estamos expectantes en recibir la otra cualidad del fruto. Lo único que queremos, pero como bien dice, vamos a entrar a la paciencia y tengamos paciencia, porque estamos en esta obediencia de que no solamente sea un estudio de memoria o un estudio de pasar capítulo por capítulo, sino que sea, como dice la Escritura, meditar en la Escritura, darle vuelta, volver a darle vuelta. Esa palabra meditar tiene que ver como rumiar, es lo que hace el buey. El buey, cuando come el pasto, come el alimento, él tiene que rumiar, rumea. No come y se va inmediatamente al aparato digestivo de nutrientes, sino que come, está dentro y empieza ahí los jugos gástricos, le empieza a dar vuelta, le empieza a dar vuelta, le empieza a dar vuelta, después otra vez empieza a rumiar, a darle vuelta, hasta que saca la sustancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a la sustancia. Por eso que dice que el que recibió a Cristo como su Salvador, como su Señor, y va a vivir ahora en el Espíritu, si vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Si él vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Y también ahí el apóstol Pablo nos entrega la recomendación, ustedes los que nacieron de nuevo en el Espíritu, van a vivir en el Espíritu y van a andar en el Espíritu, van a tener una lucha interna. Va a haber algo que se opone dentro de ustedes. Se va a oponer la carne, se quiere oponer a esta vida en el Espíritu. Y es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Este estudio me ha llevado a estas meditaciones, y como dice, el que permanece en el Señor, el que permanece en su verdad, ejercitando la palabra, porque la palabra es para andar en ella, vivir la palabra. Entonces, bien dice que el verbo se haga carne, que la palabra se haga vida en nosotros. Entonces, por eso que estamos en esto de darle vuelta al estudio, y estamos ahí en esa pausa de la paciencia. Ténganos paciencia, tengan paciencia, no estamos ahí, y ya vamos a entrar al siguiente cualidad, pero ahora estamos rumiando lo que hemos, el amor, el gozo, la paz. Si hay algunas consultas, algunas preguntas, las tareas, ¿entiendes como lo que dijo Afri? ¿Entiendes lo que lee? ¿Estás entendiendo lo que estamos, desde el Señor estamos acá aprendiendo, llevarlo a la práctica? Lo está llevando a la práctica, la paz empieza en su corazón, la paz con Dios, la paz en tu corazón, la paz con los demás. ¿Cómo se ha ido ejercitando eso? ¿Cómo se ha ido practicando eso? El amor es un amor emocional, o ahora hemos llegado al amor ágape, sin egoísmo, constante y que no cambia. No cambia según las circunstancias, no cambia. Pero sin egoísmo, constante y profundo. No, el amor no cambia por las circunstancias también. El gozo no es un gozo también, lo pasamos bien, estamos alegres, estamos contentos, pero es mucho más que buscar la felicidad. ¿Ya? El gozo también es interior. Por eso que la semilla de Dios es una palabra. Estamos hablando del fruto, y no son frutos, es fruto. Y debemos tener esas cualidades. No es que un hermano tiene la paciencia, el otro tiene el gozo, el otro hermano tiene la paz. No, esto no se reparte de esa forma. Es la misma semilla, es la misma palabra, pero tiene que irse cultivando dentro de ti, hacia afuera, gozo, amor, gozo, paz, que tiene que ver con lo relacionado con Dios. Es la fuente inagotable de Dios. Y después también Él nos va a dar de la paciencia, nos va a enseñar paciencia, piedad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Y ahí son 9 cualidades de una semilla, de un fruto que tiene estas cualidades. Pregunta, consulta, o entramos al tiro lo que tiene en la pantalla. Usted tiene en la pantalla ahí la vida abundante. Muchas veces no se da la vida abundante porque no se produce esta transformación. No se entiende que cuando llegamos a la cruz, llegamos con el palo de la cruz, cuando el palo de la cruz es
es horizontal, llegamos en menos, llegamos en deuda. ¿Ah? Tenemos deuda con Dios. Estamos fuera de... La ira de Dios está sobre la humanidad. Llegamos en menos. Pero después Dios le plació abrir un camino, y en ese camino, el palo que va al medio de la cruz, en ese camino fue Cristo en amor. El Hijo de Dios envió el plan para que nosotros no quedemos en causa rota o en menos, sino que ya ahí empezar a sumar una vida abundante. Él nos empieza a dar una vida abundante. Se abren los cielos, se vuelve la comunión con Dios a través del segundo Adán, que es Cristo. En el primer Adán había comunión, se perdió la comunión por el pecado. Y por cuanto uno pecó, todos pecaron. ¿Ya? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, querido hermano, eso que lo vamos entendiendo muy bien, le damos vuelta. Si alguien aporta más esa palabra, esa verdad, puede aportar, pero ahí se abrieron los velos, el velo. Ya no hay un sumo sacerdote, ya todos entramos por Cristo. Antes era una vez al año, ahora todos los días podemos ir a la presencia de nuestro Dios. Entrar confiadamente al trono de su gracia, el trono de su amor, de su fidelidad. Confiadamente entrar. Hermano amado, pregunta, consulta. ¿Estamos bien? Estamos entonces acá, dice vida abundante, carácter cristiano. ¿Ah? Carácter, la palabra carácter es la característica de una persona. ¿Qué le caracteriza? ¿Qué le caracteriza? Tiene paciencia, no es impaciente. ¿Qué le caracteriza? ¿Ah? El amor. Tiene un amor que es profundo, un amor que no cambia. ¿Ah? No vive de emoción, vive este amor. Es revelada una verdad en él, el amor. Eso es carácter. Carácter que se va formando algo sólido en este caso. Podemos ver lo que antes era Simón, ahora es Pedro. Simón, debilidad cambiante, no tenía carácter, no tenía identidad. Cristo lo tomó, lo sana, lo liberta, le enseña, lo transforma y lo envía con un carácter nuevo, le forma un carácter nuevo. Ahora eres Pedro, Petras. Ahora ya eres sólido, eres más fuerte, más seguro. Entonces, más que nada, eso es carácter, para ir viendo qué es lo que es carácter cristiano, es de que Cristo se vaya formando en nosotros con esas cualidades, con esas virtudes, hombre, mujer, niño, joven, anciano. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador. Podemos ver aquello del labrador. El apóstol Pablo con Apolos o con los otros apóstoles. Uno plantó, otro regó y Dios da el crecimiento. Y acá está hablando, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Labrar, están labrando, están nutriendo para ese crecimiento. Debe tener un crecimiento, es una semilla que tiene que crecer, tiene que ser podada. Hay áreas que le quitan la fuerza a esta vid, hay áreas que le quitan la fuerza que hay que cortar. Hay que ir tomando decisiones. El labrador va, como él es el labrador, va, revisa, ve qué es lo que le está quitando la fuerza, a dónde está el problema y qué fruto va a dejar, qué pámpano va a dejar. Dentro de todo lo... Y ahí va podando, está podando. Pero si se corta una rama de la vid, se seca y hay que echarla en el fuego. No sirve. Si nos apartamos de Cristo, nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la oración, nos apartamos y nos enfriamos, nos vamos a secar. No vamos a dar fruto. Separados de Cristo no vamos a dar fruto. No vamos a cumplir el propósito. Ahí eso hay que ir meditándolo. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, hay que permanecer en él y él que permanezca en nosotros, porque a veces yo puedo permanecer en él y a lo mejor Cristo no permanece en mí, por más. A lo mejor él no permanece en mí. Entonces uno tiene que verlo, permanece en mí. ¿Le agrada mi vida? ¿Le agrada mis pensamientos? ¿Le agrada mi andar? Porque si es como decir, Cristo va en el vehículo, tú vas manejando un vehículo y él va en el vehículo y dice 60 kilómetros por hora y tú vas a 80. Jesús, el Señor, en ese momento te va a decir, para un poquitito me voy a bajar.
porque resulta que vamos a 150 y puede haber un accidente. Entonces él ahí nos redarguye y nos dice, no, mira, la velocidad son 60 kilómetros por hora, porque estamos entrando al lugar donde pasa gente, hay un colegio, estamos entrando a un pueblo. Después del pueblo viene la carretera, ahí dice 100. Después carretera despejada dice 120. Pero si tú vas a 120 en el lugar que dice 60, Jesucristo el Señor va a decir, ¿por qué no para el auto que yo me voy a bajar del auto? Se constriñe el espíritu, ahí va la carne, no va el espíritu conduciendo ese vehículo, va la carne, no el espíritu del Señor. ¿Ya? La idea es que, bueno, que Dios nos vaya entendiendo, son ilustraciones básicas, son para ir más o menos entendiéndolo de buena manera, de lo que, a dónde apuntamos con el estudio, dónde se apunta con el estudio. Que después de recibir a Cristo el Señor, después de confesar con nuestra boca, después de creer en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos, que Él nos perdonó y todo, deberíamos nosotros entrar en este campo para que nuestra vida sea transformada. ¿Y qué se da? Que muchas veces que después de la cruz, nuestra conducta, nuestro andar, nuestros pensamientos, sigue siendo el mismo. Lo único que hemos aprendido más alabanza, hemos aprendido la hora de llegar a la iglesia, hemos aprendido cómo se llaman los hermanos, pero no se produce la transformación. Sigue funcionando el carácter antiguo. Así es que, hermano amado, hermanos queridos, hay en esta meditación. algunos problemas que la hermana Ángela no puede entrar, pero ahí estamos, y los hermanos del hogar. Estamos en este estudio que es la vida abundante, como bien decía el pastor, habla sobre el carácter, y la semana pasada estuvimos viendo que este carácter tenía, ¿cuál es el fin de este carácter? Que este carácter sea semejante a Cristo, ¿ya? En esta primera etapa, en esta primera unidad, nosotros hemos visto las 3 primeras cualidades del carácter que van en semejanza a Cristo. Bueno, todo tiene que ser semejanza a Cristo, pero los otros 3, la segunda unidad ya va más relacionado hacia otras personas. ¿Ya? Quiero aportar en esta semejanza, el Espíritu de Dios me lleva que Dios cuando nos creó a su imagen y su semejanza antes del pecado. Recuerden, antes del pecado en el Edén, la creación que le dio a toda la creación, pero después nos creó a nosotros a imagen. Lo único que creó imagen y semejanza es nuestra vida, somos nosotros. El regalo, lo más precioso de la creación somos nosotros, pero después entró el pecado y ahí entramos a ver hubo una muerte espiritual ahí. Ahí tuvo la muerte espiritual y hubo una consecuencia. Y por eso que en el segundo Adán nos dice que tenemos que semejarnos a su hijo, porque eso le agrada a Dios. Dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Debemos asemejarnos, no es que seamos uniformes con Cristo. El Señor no nos hizo para ser uniformes, sino que nos hizo para ser diferentes, pero sí con los principios de su hijo. Este es mi hijo, este es mi ejemplo, este es mi estándar. Mi hijo es mi estándar, es el estándar que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y eso es precioso, hermano. Todos los días tú te vas a levantar con ánimo, todos los días te vas a renovar, todos los días vas a anhelar, tu espíritu, tu alma va a anhelar, porque tiene un estándar que no hemos llegado a esa estatura. No hemos llegado a esa estatura. Y eso nos anima, es el plan, el propósito de eso. Entonces, este carácter semejante a Cristo es por el fruto del Espíritu que nos ayuda a nosotros a poder ser semejante a Él. Es un carácter que revela cómo es Jesús. Nosotros deberíamos revelar a Jesús a través de nuestro carácter. Es la expresión santa de la naturaleza de Dios en el creyente y es el desarrollo de la vida de Cristo en este creyente, en cada uno de nosotros. Entonces esa palabra clave ahí, ese es el desarrollo. Es un desarrollo que tiene que estar día a día presente en nosotros, la vida de Cristo, ¿ya? Ahora, hermanos, ahí recuerden que nuestra mente o nuestra humanidad es fácil. Ponte tú, los sumos sacerdotes, ahora hay una iglesia que toma el mismo ropaje que había en eso, cómo tenía que vestirse el sumo sacerdote o el sacerdote. Entonces eso es externo, ¿ya? Pero después acá, si tú te das cuenta, y eso hablo por mí mismo, cuando yo quería conocer a Jesús o veía en las películas a Jesús, yo a veces me quería vestir igual que Jesús, con unas chalas, con un morral, con una sandalia,
De repente pelo largo, o no sé, pero yo pensaba que como una similitud que de esta película, que mira cómo era Jesús, que sus sandalias, su vestimenta tan sencilla, tan simple, y a veces nosotros nos vamos a ese pensar y a esa idea A diciendo, lo externo. claro, a lo externo, a eso quiero decir. Mm, Pero acá, si hablamos del fruto, esto es interno. mm. ¿Ya? Dentro de nosotros yo coloco una semilla, lo espiritual, lo interno, a lo interno, y de ahí tiene que empezar a brotar para afuera. Y para eso yo tengo que sacar todo lo que obstaculiza, todo lo que puede oprimir esa semilla. Yo tengo que sacar todo y tengo que ir cultivando el corazón, del corazón ahí adentro. Tengo que ir trabajando la tierra para que esa semilla, echándole agüita, manteniéndola. Y eso desde lo interior hacia afuera. A veces es fácil, bueno, para el ser humano es fácil las cosas externas, ¿ah? Pero difícil son las cosas internas. Y lo vemos en cosas tan simples como ahora esto del celular, de las redes sociales, del Instagram, del Facebook. Es fácil ponerse en una foto y sonreír, ¿ah? Es fácil ponerse de la mano, caminar y estamos aquí. Incluso hay unos spots publicitarios que hacen como que Si tiene eso, a tú ser te feliz. maquillas, te pones así, estás feliz, pero no hay ni relación, no hay ni comunicación y cada vez este mundo está lleno de dolor y de mucha angustia interna, Mucha mucha soledad. soledad. Pero esto de las redes sociales, que es lo externo, es fácil para mostrar algo que no es, Nos entretiene. que claro, y Que no vemos surge. una humanidad que está necesitando y no se sabe. La Amari nos contaba de un compañero de medicina de Valparaíso, sí, un chico, no sé en qué curso, 6 años. 6 años de estudio, se suicidó y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en él. Nadie se dio cuenta y eso Tema interno. es muy terrible. ¿Mm? Muy angustiante, muy doloroso. Acá dice que la nueva naturaleza, bueno, es donde estamos enfocados en nuestro estudio, en Galatas 5, 16, Perdón, no sé, 26. no sé si a usted le ha pasado, pero a veces a mí me ha pasado. No se lo digo porque no me va a entender. Mm, No se lo digo porque va a haber una, se va a echar a perder la relación. Y después ese no se lo digo y me lo guardo, después nunca lo digo. Nunca lo digo porque mis pensamientos me llevan a eso. No porque no me va a entender, no porque la relación se va a echar a perder. No por esto, entonces vamos nosotros perdiendo nuestra autenticidad. mm, Ya lo otro es orar y decir cómo se lo digo, en qué momento se lo digo, oro por la situación, pero no me guardo la situación. Entonces muchas veces, por eso que este carácter es tan necesario en nosotros, mm. tan necesario en nosotros. Y vemos también que dentro del carácter, dentro de esta nueva naturaleza que el Señor nos da, siempre hay un conflicto. Siempre dice que el conflicto espiritual entre lo de Dios, lo del espíritu y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde lo veíamos en Gálatas 5, 16 al 26, donde habla que todo estos actitudes, comportamientos pecaminosos, siempre como que tiran y tiran y tiran. ¿Ah? Pero ¿cuál es el que gana? ¿Cuál es el que gana? Es el que más se alimenta, decíamos Mira, aquí lo que nosotros. dice el hermano Antonio es muy interesante leer Gálatas, porque aquí cuando recibimos a Cristo empieza a nacer el hijo de la promesa, el espiritual, el de la promesa, el espiritual. Pero a la vez está el biológico que lo hizo con Ismael, con la esclava. Entonces nosotros o somos esclavos del pecado o somos libres para la promesa donde Cristo nos vino, un Salvador que nos vino a libertar. Entonces, muchas veces nosotros pasa eso, o vivo con una mentalidad de esclavo o esclava, o vivo en la promesa de Dios, vivo en la gracia, vivo en la promesa. ¿eh? No vivo en la ley, vivo en la gracia. No es que la ley no sirva, la ley sirve para pegarme un chequeo si estoy viviendo en la ley. Si muchas veces hago las cosas para que los demás me vean, ¿me entiendes? O hago las cosas porque es mi naturaleza espiritual. ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Mm? Bueno, aquí era lo que también decía, también esto lo vimos la semana pasada, de lo que nos habla cómo nosotros permanecemos. La palabra importante acá es permanecer.
la vid con sus pámpanos, lo que nos habla en Juan 15, 1 al 17, ¿ah? ¿Qué tipo de relación debe existir entre Jesús y el creyente? Yo creo que tipo de relación debe existir entre el creyente y Jesús, ¿ah? Porque Jesús siempre está, el Señor siempre está para nosotros, el creyente el que o se desliga, o se corta, o se aparta, ¿ah? Más que nada aquí, ¿qué relación debe existir entre el creyente y Jesús para que ésta pueda producir fruto? ¿Cómo el creyente quiere estar? ¿Quiere estar sin fruto? Ojo, que la palabra del Señor dice que se va a cortar. ¿Quiere estar desunido? Es decir, yo hago lo que quiero, cuando quiero tomo al Señor, cuando necesito me acerco a Él, o cuando no estoy dispuesto hago mi propia voluntad, eh, voy para cualquier lado, me muevo sin la autorización del Señor. Ese, ojo, hay una advertencia, que ese está para ser quemado. ¿Ah? Pero el que está dando fruto, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el discípulo, el Señor, el que está dando fruto, igual va a tener un proceso de limpieza, un proceso de que cada vez el Señor quiere ver brillar más en nosotros el fruto del Señor. Y para ese limpiese, nosotros veíamos que era importante estar dispuesto a ser podado por el Padre. Entonces, en ese limpiar era importante la poda, ¿ah? Porque después de ser salvo, el Espíritu Santo continúa en nosotros, en nuestro ser interno, convenciéndonos de aquí a todas partes esas cosas que se van oponiendo a la verdad de Dios. Por eso que es importante la palabra en nosotros es importante porque ella es un espejo, la cual nos revela nuestra propia condición. ¿Ah? En esto de la poda, es muy importante de analizarlo de esta forma. Tú tienes 5 cosas que son importantes, pero de 5 cosas que son importantes, hay una que tú tienes que dejar, hay unas que tienes que podar y tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión y tienes que ordenar, porque esa número 5 te está quitando la fuerza. Ese número 5 te hace un fruto a media, al 50. Pero si tú se corta, de los 5 dejas 4, se va a funcionar mejor. Canaliza mejor la fuerza, mejor el fruto, mejor. Entonces, eso es de análisis. Cuando habla de la poda, es eso. Es algo que tú tienes que tomar una decisión. El labrador toma una decisión diciendo si el fruto está bueno, pero puede haber mejor calidad de fruto. Puede haber mejor, y para haber mejor calidad de fruto, yo no tengo que desarraigar la vid, no tengo que sacar la parra, no, sino que tengo que podar. Se revisa todo el circuito, se revisa y hay un lugar que hay que trabajar. Y ese lugar hay que cortarlo. ¿Ya? Se corta. Un ejemplo, yo cuando me casé, tenía familia, y en un momento yo fui a ver a mi mamá a Pichilemu. Estaba mi esposa, estaba mi hija, y era un lugar de descanso, de renovación. Pero en un momento yo tomé el traje de surf, la tabla, y todos los días de vacaciones yo fui a correr, fui a hacer deporte y me junté con los amigos. Y eso llevó a tener un conflicto en mi relación con mi esposa. Y mi esposa me dice, ya ahora entiende que tú tienes familia, tienes responsabilidad, te casaste, no es que no puedas ir a hacer deporte, pero ese hacer deporte tienes que dejarlo para lo último, para lo último. Y eso, y después ya yo tuve que podar eso, yo tuve que podar, porque eso me estaba quitando el tiempo, la fuerza, y después llegué al hogar más cansado, yo iba a descansar y llegué más cansado de cómo salí. Ahí el Señor me corrigió. Entonces, para que usted entienda lo que es la poda, puede ser algo que es negativo o algo que es positivo, pero no está dentro del orden de de los 4 puntos que usted, conforme a su edad, conforme a su responsabilidad, va a tener que decidir de esas 5, va a tener que solamente dejar 4. Decisión y ahí observar. Y eso es lo que quiere decir la poda, algo que te quita la fuerza, la nutriente, te quita el... Pregunta, consulta conforme a lo que ya hemos estado, porque la idea es que el estudio se dé
de ambos lados, que lo vamos construyendo juntos. Preguntas, consultas. Realmente acá no vemos algunos hermanos, vemos al hermano Daniel, vemos al hermano Antonio y vemos a la hermana, bueno, Daniel con Carol, vemos a la hermana Gina con hermano Antonio, vemos a la hermana Jacqueline, no vemos más. Entonces, si hay alguien que está también en el estudio, háblenos por el micrófono. Vladi en delante lo oí, pero para que vamos enriqueciendo este estudio, lo va entendiendo, hay alguna experiencia, algún testimonio, ¿m? Se va entendiendo. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Bendiciones a todos. Damos gracias al Bendiciones, hermano Señor. Vladi. Igualmente. Leía un devocional en la mañana con mi esposa que dice que las misericordias del Señor se renuevan día a día, así que le damos gracias al Señor por ello. Amén. Mire, yo tengo, bueno, en cualquier momento voy a hacer un video de la boda, que me gusta esa, que el Señor me trata en ese trabajo a mí porque me dice, esto tenéis que sacar, esto tenéis que sacar, me dice a mí personalmente. Pero con respecto a la, a lo que hablamos de los frutos del Espíritu, yo creo que muchos creyentes, a lo mejor uno mismo o cualquiera de nosotros, probablemente siempre en medio del crecimiento que va forjando, ¿cierto? A través de los años, el proceso de la santificación, uno tiene la tendencia, no sé si es como poner el ejemplo cuando Adán está confrontado por el Señor, ¿por qué te escondes? Le dice, no, la mujer que medita, entonces tiene la tendencia a, no, es por culpa de esto, es por culpa de esto. Entonces yo creo que es mi forma personal de acuerdo a lo que he visto en mi proceso y lo que habla la Escritura, que mayormente las cosas que truncan ese, ese crecimiento espiritual en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, al contrario de culpar siempre al adversario que tiene la culpa de nuestro crecimiento. Porque ahora estamos leyendo el libro de Romanos, y bueno, en el capítulo 5 habla de la justificación, en el 6 habla de que si ya fuiste justificado, ya no viví porque fuiste esclavo, ¿cierto? Sino que viví para Cristo. Y después hace una analogía al matrimonio y todo lo demás, y después dice el pecado que mora en mí. Entonces, no, igual yo le digo, hermano Vladi, una de las cosas que a veces frustran mi crecimiento no es tan solo, no es tanto no es que esta persona o cual persona fue usada por el enemigo sino que a veces mayormente es la naturaleza pecaminosa que a nosotros nos queda. Entonces, como dice la pastora, tenemos que alimentar la que creemos que dé más fruto. O sea, en este caso, la espiritual, pues el hombre interior, como dice Pablo en Efesios. Eso es mi percepción así como personal. Yo creo que eso, el resto de naturaleza, el resto del lastre que queda en nosotros en esa embarcación que hay que sacar, ¿cierto? Y despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Y también en Efesios, Pablo le dice a los de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, no te está diciendo, oye, por culpa del otro tú no creces, no, por uno. Entonces igual tiene que haber cierto grado de intencionalidad. Entonces cuando veía a Pedro también, cuando te dice participante de la naturaleza divina, te dice lo mismo. Te dice a esa fe que fuiste, a esa fe salvadora, ¿cierto? Añádele tal y cual cosa. Y te está diciendo a ti, pues, oye, nadie, añádele virtud, añádele conocimiento. Obviamente esto es por guía y por poder del Espíritu Santo. Ese es el poder sobrenatural regenerador que tenemos, el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Entonces, a mí en lo personal creo que lo que frustra mayormente mi desarrollo de los frutos, paciencia, gozo, etcétera, es mi naturaleza, más que culpar a tal o cual hermano o culpar directamente al diablo, porque dice Pedro, acercaos pues a Dios y el diablo irá a nosotros. O sea, si estáis más cerca de los deslindes de Dios, ¿qué te va a hacer el adversario? Nada, ¿cierto? Eso es mi opinión. Bueno, qué buen aporte, hermano Vladi, muy buen aporte a lo que lo que estamos compartiendo, nos ayuda. Es como lo que dijo el Vladi, lo que tenemos que podar no es lo que muchas veces nosotros culpamos de que el problema está allá afuera,
sino que tenemos que podar lo que está dentro de mí, que me está obstaculizando, quitando la fuerza, distrayéndome, o alguna piedra, algo que está no dejando que la nutriente se cultive de buena manera. Y recuerde que yo estaba analizando recién cuando hablaba el Vladi, qué interesante que al espiritual lo llama que debe producirse en nosotros el fruto espiritual, una semilla, un fruto, porque dependemos de su palabra, dependemos de su agua, del riego, que ahí viene la santificación, la regeneración, dependemos de eso. Ahora, cuando vemos lo que se opone, en las obras de la carne, y en las obras de la carne yo maquino, yo estoy ahí en el engaño, porque la carne viene torcida, la carne ya viene con falla. Entonces todo lo que yo obre en la carne, entonces la carne no es una semilla, no es una semilla que dé fruto. En la carne es una obra, y en esa obra voy a obrar mal. Estoy obrando egoísta, estoy obrando para mis placeres, estoy obrando y armando todo eso. Ahora, cuando se habla de obra, y acá la fe sin obra es muerta, a la obra se le antepone la fe. Esa obra que está diciendo ahí tiene que ir con la fe, y la fe es creer en Dios, creer en Cristo, creer en el Espíritu Santo, y vuelve otra vez de que esa obra es una obra espiritual. Acá tenemos que identificar al enemigo, está hablando que las obras de la carne son obras torcidas, son obras contaminadas, son obras que vienen de la potestad de las tinieblas. Potestad, cambia también, potestad de las tinieblas, y acá habla en el fruto, viene del reino de su amado Hijo, el reino de su amado Hijo. Hay que ver esas diferencias, esos detallitos. Hermano, ¿alguien más quiere aportar, enriquecer lo que se está, o alguna pregunta, consulta, alguna duda? Carlito Sí. está levantando la mano desde Laja. Hola hermano, buenos días. Los saludo en el amor del Señor. Acá me conecté la imagen hace poquito, está sirviendo el desayuno a mi papito. Ya. Con respecto a lo que estamos hablando, pastor, sobre la poda. La poda se va dando a través de que, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayuda a ir discerniendo lo bueno y de lo malo. Entonces ahí el Espíritu nos va guiando a dejar ir desechando lo malo. Entonces ahí se va transformando una poda, pero en el espíritu. Porque por los deseos de la carne va a ser difícil ir podando, lo que nos cuesta dejar las cosas pecaminosas. Eso quería aportar así en breve, algo breve. Lo que Dios me ha ido mostrando en mi vida, lo que ha ido sucediendo en el caminar mío acá, en estos momentos, acá en Laja. Eso, pastor. Bendiciones. Muy bien, hermano Carlos. Bueno, la poda, como dice hermano Carlos, que el Espíritu Santo, ahí se habla lo que dice el hermano Antonio con el hermano Vladi, Manallina, que entramos a la santificación. Ir santificando, echándole agua, nutrientes, cuidando, pero entramos a la santificación para que después vaya saliendo el fruto. Ahora, Carlos acá dice que tenemos que ir discerniendo lo bueno y lo malo. Ya, después cuando nosotros, el Hijo de Dios va madurando, que va creciendo bien y va entrando a la madurez, discierne lo bueno y lo malo. Antes que él vaya madurando, necesita un tutor, necesita un ayo, necesita alguien que le vaya ayudando. Y ahí vienen los hermanos mayores, o los hermanos o hermanas mayores ayudando a los que son más nuevitos, pero ambos tienen el peligro de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas no comen el fruto, comen la raíz. Las zorras pequeñas comen la raíz, la savia de la raíz, y ambos se pueden complicar en el tiempo si no se vigila la viña. Si no se vigila, entonces Dios hace una parte, Dios hizo la mayor parte en su Hijo, pero nosotros tenemos que estar haciendo nuestra parte, nuestra voluntad, agradecimiento al Señor y comunión con Él, ahí ir aprendiendo. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Hermano Antonio. Buenos días a todos. Buenos días, siervo del Señor. Bueno, me inspiré con escuchar al Vladi de las podas y todo eso. Porque nosotros tenemos una pequeña parra acá que está un poco desordenada y todo eso, pero da hartos frutos.
pero a veces vemos el fruto y no lo cuidamos, como dice el labrador, va y revisa el fruto, hay que estarlo revisando, mirarlo por atrás, no hay a haber algo que esté molestando, o a eso hay que cortarle un poquito, hay que cuidar, trabajar el fruto, hay que trabajar el fruto. Porque ahora veo que todavía quedan algunos pámpanos ahí, pero están podridos, se pudrieron. Yo pensaba que si lo hubiese cuidado de antes, se estuvieran más sanos, porque anteriormente limpié un parcito y se veía más bonito. O sea que sí, es importante, o sea, podemos dar un fruto, pero tenemos que igual saber tratarlo y conservarlo para que se dé más lindo. Siempre se puede dar un poco más, pues, ¿ah? Y en base a eso, quería compartirle una escritura que salió ahí en el estudio, que era Gálatas 5:16, que dice, pues, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Entonces, aquí sale una definición de lo que más o menos dice eso, ¿ah? Dice en el 5:16, dice, andar, dar cada paso de la vida cristiana en dependencia del Espíritu, para tener victoria sobre la carne y sus obras. Carne, la naturaleza pecaminosa, se recibe en el nacimiento y nunca se erradica en esta vida. Sin embargo, se puede controlar por medio del Espíritu. Esa es una definición más o menos que sale acá del versículo 16, de andar en el Espíritu, que es de aprender a depender de las cosas espirituales, mirar, andar más atento a lo espiritual, aprender a gozar más de lo espiritual. A veces no caemos en una religiosidad casera, por decirlo de alguna manera, en cuanto, por ejemplo, a la televisión, porque tenemos el enemigo dentro de la casa. Entonces los saca mucho de las cosas espirituales, porque vemos una noticia, vemos cualquier cosa y los mete en la levadura, en cualquier propaganda, en cualquier cosa, sale una escena sexual, sale un homicidio, puras cosas así. Entonces los sacan a nosotros de esa... estábamos escuchando un mensaje y al rato estamos viendo cómo una persona mata a otro, o cómo el otro está haciendo sexo con una mujer. ¿Mm? Entonces los complica, por eso dice no satisfacer los deseos de la carne, y eso es como cuidar la viña, cuidar el fruto, no conformarse que ya dimos, escuchamos una palabra y al rato después estamos viendo la otra cuestión. Y hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Porque por eso es que a veces el crecimiento no se da, pues se apesta, en el camino se apesta, se pudre, o sale agrio, no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque empezamos no deseamos la leche espiritual de esa manera, como un niño dice, desear la leche espiritual no adulterada, dice. Y no la deseamos a veces de esa manera, pues entonces los llenamos con chatarra, ¿ah? Con imágenes chatarra, pensamientos chatarra, y después ya no tenemos hambre ya de la leche espiritual, porque ya estamos llenos, saturados de chatarra. Así que eso es más o menos la pega que deberíamos hacer como labradores, cuidar nuestras viñas. Estar atentos a esa parte, no satisfacer los deseos de la carne, porque dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu,
y del espíritu es contra la carne. O sea, siempre va a haber hay una lucha espiritual ahí, y si veis Si veis 10 horas televisión y escuchamos un mensaje de 40 minutos, ¿quién cree usted que va a ganar? La carne. Ahí estamos por eso que perdimos muchas de las batallas. Nos atrasamos, estamos atrasados. Eso más que nada, pastor, por compartir algo, por participar, porque los estudios siempre son más emotivos cuando la gente opina, po. No, está bien, en eso estamos. Es más gratificante. Se aprende más, se comparte más. Por eso yo también quiero compartir en un ejemplo. ¿Ah? Está bien. Yo también tengo algo que aportar porque sabemos que todo fruto tiene que tener una semilla, ¿cierto? La semilla tiene que morir para que el fruto crezca. Entonces yo les voy a mostrar algo, va a ser más dinámico. Tengo este aquí, no sé si lo ven, es un cuesco de palta, ¿ya? Yo lo metí al agua, ya lleva harto tiempo aquí en el agua. En un vaso de agua. Ya, pero entonces al meterlo al agua empezó a partirse. ¿Ah? Ponelo más para acá. Ahí. Ahí. Ahí está partido, ¿cierto? Tuvo que morir, se secó, ya estaba, y después cuando le echamos el agüita se partió. ¿Ah? Le empezó a hidratarse con el agua hasta que se partió y de a poquito empezó a crecer una raíz. Ahí va la raíz, ¿ya? Mira. Y todo el tiempo, una vez a la semana, tengo que cambiar la agüita. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando llegamos a Cristo lo empezamos a enraizar en su palabra, porque aquí dice, el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Él empieza a limpiarnos con la palabra y nosotros lo vamos profundizando más. Esto después se va a llenar de raíces. Va a quedar lleno el vaso de raíces en su tiempo y después cuando está lleno ha tomado toda el agüita necesaria, ya va a empezar a florecer. Después va a empezar a florecer. Entonces, después de todo ese tiempo que se ha estado enraizando, que se llena de raíces, incluso ahí están saliendo cositas que se van a ir creciendo. Entonces, esto, si yo no le cambio el agua, se va a podrir. Si nosotros no nos sumergimos en la palabra, vamos a quedar ahí nomás. No vamos a tener crecimiento, no vamos a crecer hacia abajo, no vamos a profundizar para que después cuando ya esté la raíz y empiece a brotar acá el fruto, recién el fruto, vamos a ir a dejarlo 2 años aquí para que ese fruto vaya creciendo. Y cuando ya esté madurito, en 2 años, lo vamos a meter a la tierra. Y ahí va a recibir más nutrientes. Y después con el tiempo vamos a ver ese fruto. Y así es lo que el Señor a través de su palabra, Él espera en nosotros. Que nos enraicemos, nos sumerjamos aquí en esta agua, en el Espíritu, en su palabra, para que nos vaya preparando para que nuestros frutos sean buenos. Ahí. Y después les convido palta. Después de 2 años vamos a ir toda la casa de la hermana Gina a buscar palta. Bueno, hermano amado, oyentes, amigos, creo que qué interesante el aporte, qué interesante la ilustración, qué importante el aporte del hermano Antonio, hermano Vladi, Carlito, y qué sabio también los que escuchan, qué sabios los que están escuchando y están asimilando todo. Sabio, dice el proverbio. Saber escuchar es una bendición en medio de este tiempo y compartir. Y bueno, veía de que cuando decía el hermano Antonio y la hermana Gina, pero me quiero tomar en parte justamente un ejemplo de que si nosotros no cuidamos la viña, y es como la labor de todos, si no cuidamos nuestra vida, si no cuidamos la iglesia, si no cuidamos la relación con los hermanos, y también, bueno, lo que yo he visto en este tema de la viña, de una parra, he visto que muchas veces también uno la va ordenando, la guía, fuera de ver que no se apeste ni nada, pero también uno la va guiando para ir
que se vaya formando bien. ¿Mm? Y eso es lo que también nos pide el Señor, la guía del Espíritu Santo, en este caso todo, desde los pastores, los hermanos más maduros. Entonces tenemos que estar bien porque tenemos que ir guiando a los que vienen naciendo de nuevo, naciendo de nuevo. Y ir viendo aquello, ir aprendiendo también de la experiencia, que si la parra, uno como pastor, si no ha cuidado todo, también eso, o sea, en el Señor no hay condenación, sino que hay renovación, hay aprendizaje, para poder hacerlo mejor. Vamos aprendiendo, el labrador es tan hermoso, es lleno de amor, lleno de enseñanza, que es nuestro Dios, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos todo para volverlo a hacer, para mejorar, para aprenderlo, porque justamente la hermana Gina se fue, si se dan cuenta avanzamos, pero la hermana Gina nos llevó a la semilla y a la muerte. Nosotros estamos hablando del fruto. Entonces, pero con ella caminábamos otra vez. Entonces, como va a decir, si no hay muerte, no puede haber fruto. El hermano Antonio a veces nos habló un poquito de que estamos en la casa y tenemos al enemigo en la casa. Y eso me lleva, le estaba explicando a los jóvenes en el hogar, que nosotros vivimos, a ver, 1, 2, 3, vivimos como 3 a 4 procesos muy claros. Que primero Él nos toma de la esclavitud. Éramos esclavos de la carne, esclavos del pecado. El pueblo de Egipto esclavo. ¿Me entiende? Entender de que antes del pecado éramos a semejanza de Dios. Esa bendición tan grande y maravillosa. Ponle hombre a los animales, estás solo, hay una mujer hermosa para ti. Y Dios hizo eso. El campo, el agua, todo pero después entró el pecado y todo se deterioró. Entonces nosotros quedamos esclavos. Pero después de la esclavitud, Dios preparó a Moisés, o Dios preparó un plan para libertarnos de la esclavitud. Moisés es un tipo de Cristo. Entonces después nos liberta de la esclavitud. Pero entre esa libertad de la esclavitud nos encontramos con el Mar Rojo y nos encontramos en la espalda con nuestros enemigos. Los enemigos no quieren que nosotros seamos libres, porque un esclavo es alguien que está jugando a favor para sus tareas, faraónicas, más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo. Entonces el enemigo no quiere, y Faraón es un tipo de Satanás, el diablo, el engañador, ¿ya? Pero después me encuentro con el Mar Rojo, y el Mar Rojo también no puedo cruzar. Y él me dice, está bien, Dios creó el mar, y después te dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Levanta, obedece, escucha la voz de Dios, levanta, se abre el mar. Pero después, al otro lado, hay una escuela muy importante. ¿Ya? Y en esa escuela muy importante se llama el desierto. El desierto es la escuela para sacarnos la esclavitud y otra vez relacionarnos con Dios. No tenemos a Faraón, no tenemos a sus secuaces, no tenemos la atención de lo que teníamos, que nos traían toda la mesa, pero nos traían porque éramos esclavos. Nos tenían las raciones. Pero acá en el desierto, nosotros tenemos que, ahí dice que en el desierto probaré tu corazón. En el desierto veré las intenciones de tu corazón. ¿Ya? Entonces, esclavitud, desierto, pero después el Señor los llevaba a la tierra prometida. Y en la tierra prometida fluía leche y miel. Ahí se iban a plantar para que dieran fruto. Pero resulta que ahí había oposición. Estaban los jebuseos, los anaseos, estaban todos los enemigos que no los sacó. Para Dios hubiera sido fácil sacar al enemigo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó? Lo dejó porque ellos en el desierto tenían que haber aprendido la relación con Dios, y dice que esos enemigos ya están derrotados. Pero están derrotados cuando Cristo crece en mí. Cuando no me aparto de mi relación con Dios. Esos enemigos están bajo mis pies. Están derrotados. Pero esos enemigos tienen otros dioses. Tienen otros alimentos. Entonces cuando salí de Egipto, ahora me encuentro con otro enemigo y quedo atado acá.
Y a eso, hermano, es poder ver lo que dice el hermano Antonio. Estoy con el estudio, pero después prendo la tele y ahí encuentro otro estudio, otra información. Pero Dios, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos la autoridad. El enemigo está, pero si tú le das la autoridad, tú pierdes. Si tú le das alimentarte de él, tú vas a perder. Y a todos nos pasa, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, no porque sea pastor, no que uno pueda hacer este tema, uno puede decir, tengo todo ganado. No, que Dios nos ayude en su misericordia, que la palabra, que el Espíritu crezca en nosotros, y morir áreas que están vivas todavía, morir a áreas que todavía están vivas. Que todavía tienen raíz, que no... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Morir a esas áreas que todavía el enemigo tiene autoridad. ¿Cuándo le quitamos la autoridad? Cuando lo desarraigamos y lo sacamos fuera. Ahí se le quita la autoridad. Pero mientras esté en tu territorio, dentro de ti, él en cualquier momento toma la autoridad. Pregunta, consulta. ¿Alguien más quiere aportar? Hermano Daniel Maulel, lo hallo muy pensativo. Hermana Carol, Belén. No, está veo a bien. los demás, no veo a los demás. Ahora Atento. veo a mi hermana Ale Lanz, Ale Lanz. a la Yaque. Claro. Vamos atentos, pastor, ahí es que está bueno la enseñanza, entonces estoy como metido, concentradito. Sí, sí, así que, bueno, que aportar es un tema muy bueno, pero al menos para mí la paciencia es algo que debo trabajar harto, así que estoy con toda la atención posible puesta. Y lo que me da cuenta es que a medida que uno avanza en lo espiritual, como que van mutando las dificultades que uno tiene. A veces uno son los problemas, las problemáticas que le roban la paciencia a uno, o las cosas, uno crece en el Señor y esas cosas dice, las da por superadas, pues dice, amén, qué bueno. Pero a medida que uno crece en lo espiritual, por otro lado, las otras cosas que le pueden robar la paciencia a uno también van creciendo. A medida que uno avanza, son otro tipo de dificultades que se ponen, pues el nivel va subiendo en cuanto a cosas, de repente son más finas, las pequeñas zorras, como decía usted, son más finitas, de repente podemos caer en los egos, vanidad, autosuficiencia, que suele mucho pasar y que son tan sutiles que aquellas no nos damos mucha cuenta y aparte que son tan disfrazadas que hace sentir que uno lo está haciendo súper bien con el Señor y con su hermandad, con su hermano y todo. Son tan finas que nos hacen equivocarnos a veces, entonces hay que, a medida que crecemos, hay que redoblar, yo creo, la atención a aquellas cositas que nos pueden estar torpedeando nuestra relación con Dios. Sí, yo estaba calladita porque siento como lo que usted decía, pastor, que hay momentos en que uno puede opinar sobre un tema o es llamado a opinar sobre un tema, pero hay momentos en que uno es llamado a recibir. Y la verdad es que en este momento yo estaba recibiendo de la voz de los sabios, de la experiencia, de los que ya habían recorrido camino, y tomaba eso. Y pensaba que, claro, este es un camino que es largo y uno tiene que renunciar a hartas cosas. Entonces, de pronto, como dice mi esposo, que le encuentro mucha razón, el ego ahí juega harto en uno. Y estaba pensando como en eso, estaba haciendo como la introspección de qué cosas todavía son mi alimento chatarra, porque hay cosas, siempre hay cosas. Y bueno, doy gracias a Dios porque se ha podido avanzar en el fruto, pero también hay cosas que a lo mejor he pospuesto y estaba como pensando en eso, en que ya es momento de tomar la decisión y aprender. Sobre todo me hacía mucho sentido lo que dice el hermano Antonio del tema de la comida chatarra, porque uno de pronto no se da cuenta cómo va perdiendo relación con el Señor. Y es fundamental esa relación para mantener la poda ordenadita. Entonces, eso. La verdad es que no hay mucho que decir, hay que trabajar nomás.
Bueno, le damos la gracia al Señor porque la única forma de mejorar el cultivo, cuidar la parra, cuidarnos individualmente, pero también cuidar el matrimonio, cuidar los hijos y cuidar la iglesia, es muy importante lo que tú dices, con esa humildad de decir, tengo que aprender de los que van más adelante. Entonces los que vamos más adelante estamos diciendo, tenemos que mejorar para sacar mejor fruto. Como lo dice el hermano Antonio, tenemos que mejorar. No es que lo hemos logrado todo, como decía el apóstol Pablo, tenemos que estar en una continua mejora para llevar un mejor fruto y ser un mejor guía. Entonces, al ser un mejor guía, con lo que acabas de decir, hermano Daniel también, Maulén, y uno está en diferentes procesos, y por eso que lo de la hermana Gina nos llevó a que quizá alguien está en el proceso de lo que ella mostró en esa ilustración del agua y en ese proceso, pero que también tú pusiste la responsabilidad diciendo yo voy viendo a los que van adelante, para que los adelante no se caigan, porque si los adelante se caen, también nos caemos los que vamos atrás. Entonces, es toda una responsabilidad de todos, y eso es lo que nos dice el Señor, que uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. Pero todos aquí, todos somos partícipes de esto, y lo que dijo Vladi, que es muy importante, o sea, yo no tengo que ver de que mi problema es por el otro, porque primeramente parte en mi interior, ahí parte mi transformación, mi santificación, toda esta relación del Señor, toda esta vid con labrador y parte por nosotros internamente. ¿Dónde estamos arraigados? ¿Dónde estamos arraigados? ¿Cuál es la semilla que está estoy ahí observando? Y Daniel dijo algo muy importante, a veces nosotros no solamente vemos como que el opositor es una piedra, o como que el opositor es un muro para la vid, sino que también hay también hay obstáculos en estas cosas que son sutilmente, que se ven como buenas. Como buenas, y sutilmente me están llevando a... Esas son las zorras pequeñas. Acuérdese que una zorra es muy astuta. Pasa piola, pasa desapercibido, no, puede ser a una hora donde uno esté durmiendo, puede ser muy sutil. Cuando habla de las pequeñas, ataca la raíz. ¿Ya? Y cuando habla de las pequeñas zorras, ataca la raíz. La pastora ahí me está formando eso, la raíz. Eso no se come. Es que muchas veces eso uno no se da cuenta porque está mirando para arriba, está haciendo otra cosa, pero es la raíz. ¿Ya? Bueno, no sé si nos daba que sigamos avanzando. Cada vez la estrujamos más estos estudios, yo no sé si vamos a alcanzar a pasar a la segunda unidad, pero vamos aquí, este es el pequeño resumen de la primera unidad. Y la clave del permanecer en Cristo se refiere a nuestra posición en Cristo. Estamos permaneciendo en Cristo, todo esto del fruto, todo esto que el Señor quiere hacer en nosotros está por el permanecer, por el continuar, a pesar de. A pesar de. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Seguimos, porque ya... y que Cristo permanezca en nosotros. Primero nosotros permanecemos en Él y Cristo permanece en nosotros. No sé si alguien quiere leer Primera de Juan 2:6. Que alguien nos ayude con la lectura, Primera de Juan 2:6 y Juan 17:26. Que alguien nos ayude con la lectura para fundamentar esta verdad. Amén. Primera de Juan 2:6. ¿Lo leo? Bueno, sí. Hermano Carlos. Ya. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. 2:6. El que dice que permanece en él debe andar. Debe, es un deber. El que dice orden. que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Cuáles son los ejemplos que él nos dejó? Y ahí es parte del carácter. Parte del carácter. El que dice que permanece en él, es decir, lo que veíamos adelante, permanecer en Cristo, si estamos diciendo que permanecemos en él, tenemos que sí o sí
debemos decir que debemos andar como Él anduvo. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 17:26, Amén. ¿quién lo tiene? Amén. Ya que Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Esta es una versión de HH. Dios habla hoy, Ujú. ¿sí? ¿Tú cuál tienes? En una versión... Es que yo me quedé pegado en el 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y estaba buscando algún ejemplo. Y si ustedes ven el ejemplo cuando Cristo estaba en el pretorio, cuando Cristo está en el pretorio en el tema judicial para llevarlo al castigo de la cruz, ahí también tomaron a Pedro. Tomaron a Pedro y lo tuvieron ahí también como alguien que andaba con Jesús. Y lo que hablan ahí es de que no, si él andaba, pero no solo andaba por andar al lado de él, sino que se reflejaba de que él era parte de la sabiduría, era parte del comportamiento que tenía, claro, hablaba como él y el comportamiento, entonces ellos estaban en esa certeza, no, si él es, Tú eres uno de ellos. claro, es uno de ellos, y como Jesucristo era rabí, entonces como decir, no, él es un alumno del maestro. Entonces, por ser alumno, él también es parte de que si nosotros estamos destruyendo la ideología, los principios del reino, nos va a quedar el rebrote que es Pedro. Entonces, también entraba en el peligro de este tema de eliminar, porque el mensaje de Cristo era un mensaje de salvación. Entonces, dicen que el hombre más peligroso de la humanidad, el más peligroso de la humanidad, se llama Jesucristo el Señor. Porque revela lo oculto, revela lo perverso, revela queda al descubierto el pecado. Por eso que Él es la luz, y cuando llega la luz, las tinieblas retroceden. Las tinieblas se dispersan. Entonces Pedro, ahí los que están alrededor dicen, lo tomaron porque era uno de ellos, porque andaba, pensaba y tenía el fruto, se veía el fruto en él y había que tomarlo. Y Pedro en un momento se asustó y él ahí negó, no, yo no andaba con él. No, ni lo conozco. Claro, ni lo conozco, no me metan en este problema. ¿Ah? Entonces le negó ahí. ¿Ah? Pero no, está bien. Entonces que en Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en mí debe andar como él anduvo, y ahí está el contexto, alrededor está el contexto del amor. ¿Ah? Quiero que veamos eso en el 2:5, ¿ah? Lo contextualiza, porque ¿qué? Dios es amor, en el primera de Juan 2:6. Volvemos atrás. Claro, volvemos atrás. ¿Quién lo leyó? Si lo puede leer el 2:5, 2:4, 2:5, que lo tome para ver el contexto de ese andar. Amén, dice 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Ya? Entonces ahí está hablando de obediencia, de amor. Son las nutrientes, ¿ah? Sí, son las nutrientes cuando habla del obedecer. El principio de autoridad, el obedecer es un principio de obediencia. ¿Eh? Y el amor. El amor, y ahí debemos andar con esa enseñanza, con ese discipulado del Señor hacia nosotros. ¿Ya? Ahí lo vamos entendiendo. En Juan 17:26. Lo voy a leer en la Reina Valera, pero para mí, o sea, estaba leyéndolo desde el 24. Ya, bien. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y esto han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Ya ahí también habla de lo que es de que él modeló, él hizo, él mostró, él caminó, y eso quiere también traspasarnos a nosotros. Pero ese traspaso a nosotros, nosotros después el resultado es permanecer de esa misma forma. Bueno, entonces en este permanezca en nosotros. Seguimos al siguiente y veíamos cuál era el propósito del fruto, cuál es el fin del fruto, por qué se debe llevar fruto, por qué uno es la expresión de la vida de Cristo en el creyente, es la evidencia de discipulado, y discipulado es enseñanza, es crecimiento. También bendice a otras personas. De hecho, si nosotros podemos tener un fruto, en este caso la Ginita nos va a compartir fruto, nos va a bendecir con ese fruto. Así que en 2 años más vamos a hacer fila ahí en la casa de la hermana Gina. Bendice a otras personas el fruto, y también es glorificado Dios. Y eso lo vemos a veces lo vemos tristemente lo vemos, que cuando uno quiere compartir del Señor con otras personas, esa persona tiene un mal ejemplo de otro cristiano, y dice, no, por ser como ese cristiano, mi vecino, que aquí, acá, y dice que es cristiano, porque sale todos los domingos con la Biblia, y pero tiene pésima relación acá en el barrio, no, yo no quiero ser cristiano. Si es como este cristiano, no. Entonces, por eso que a veces el fruto que se está dando, como ahí también lo mencionaba el hermano Antonio en su parra, había un fruto que estaba podrido. Había fruto, pero no era de excelencia. No era un fruto que era deseoso, jugoso. Hay veces que hay unas naranjas que se ven muy lindos los árboles, pero las naranjas son agrias. Son amargas, son agrias, y se ven muy bonitos por fuera, pero la verdad que no da un buen placer comerla. Y ahí también vemos lo que es la apariencia. Muchas veces es muy fácil, hermano, muy fácil mostrarnos de apariencia. Mostrar de apariencia. Por eso decía de lo que ahora está aconteciendo tan fácilmente, mostrar lo externo, pero lo interno es lo que realmente uno es. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la intimidad? Ahí va parte de la santidad, de la santificación, lo que hacemos cuando nadie nos ve, o qué pasa de la puerta de nuestra casa hacia adentro, porque de la puerta de nuestra casa es afuera, cuando nos juntamos en la iglesia, cuando tenemos otro tipo de convivencia entre hermanos, se ve todo muy, muy bien, se ve todo muy espiritual. Es fácil aprenderse aprenderse las costumbres. Vamos a la iglesia, levantamos manos, es fácil aprenderse una alabanza, es fácil llorar, conmovernos emocionalmente. No digo que no es, pero muchas veces vimos también en nuestra iglesia, no sé, había un tiempo en que pasar adelante era como mostrar también algo que el caerse, no digo que no, pero el Señor pesa cada corazón. Y también el Señor da discernimiento de espíritu. Entonces, muchas veces es fácil vestirse de lo externo, pero lo interno es lo que realmente el Señor está viendo. Bueno, lo que la pastora está ahí escuchando, meditando, no es de que lo emocional no. El Señor no hizo por emociones. Claro, no es que eso sea dañino.
Lo que pasa es que cuando eso gobierna y no gobierna la verdad, no gobierna lo espiritual, no gobierna la verdad, no es revelada la verdad. Pero todo toque emocional es parte también para llegar a lo espiritual. Muchas veces, un ejemplo, nosotros fuimos atraídos, llegamos a través de una alabanza. A través de una alabanza. Entonces, muchas veces nosotros también el pasar adelante, quizá también no lo hacíamos como buscar algo diferente, sino que cuando se enseña bien, todo se queda bien fundamentado. Pero el paso adelante también es muchas veces un paso de fe. Un paso de fe. Yo no quise decir que eso está malo. Sí, pero para que no para que no nos vamos al otro extremo. No, pero, para que no nos vamos al otro extremo, lo importante es la verdad revelada. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque creo que para el Señor muchas cosas fueron, si nosotros vemos los evangelios a Cristo, muchas cosas podemos ver que no encajaban en el racionamiento humano. Un ejemplo, el sanar la vista a un ciego con barro y escupir aquello. Para nosotros decir, wow, qué irrespetuoso. Podría ser irrespetuoso que algo así, ¿no? Que se veía sucio. Claro, ¿me entiendes? Entonces, y así una cantidad de Las cosas. Manifestaciones del Señor. Claro, una cantidad de cosas que quizá el Señor fue incomprendido, pero al final Él tenía un propósito, un plan de salvar, de sanar, y no... Es como la prédica del domingo anterior. O sea, estaba la mujer cananea y le hablaba y le suplicaba, y Jesús nunca como que la postergó. Y ahí podemos ver, chuta, la discriminó. ¿Por qué fue tan frío Jesús? Si ella tenía una necesidad. ¿Por qué no respondió al tiro a su necesidad? ¿Por qué? Porque él también ahí no se podía equivocar con el tema de que él era del pueblo judío y tenía una ley judía. Y él se equivocaba, dejaba de ser el Mesías. Dejaba de ser el Mesías. Pero después Dios sabía que en un momento el amor de Dios alcanzó a la mujer cananea. Pero Jesús estaba en eso. Entonces, Jesús es santo, no se equivocó, pero él respetó toda autoridad puesta por Dios, él respetó eso, al César, y hizo algo que de repente a uno no lo entiende, pero lo importante es el resultado. Importante el resultado. Sí. Y ahí... Bueno, en este propósito del fruto tenemos dos citas acá, que es Juan 15:8, que nos sirve tanto para la evidencia del discipulado y también glorificar a Dios, y dice así, desde el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué es glorificado? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el llevar fruto da evidencia de ser discípulo de Cristo. Y también glorifica al Padre. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo la hermana? Ya que rayó la pantalla. Hermano, ahí es muy importante también hacer el análisis porque muchos se quedan con la salvación. Sí, yo creo que... Muchos se quedan con la salvación y no entienden de que la salvación tiene un propósito. Hay un plan. Hay algo de Dios. Entonces acá dice, en esto he glorificado a mi Padre, en esto he honrado a mi Padre. Entonces es como lo que Él hizo en la cruz. Después ya no es por obra, pero entramos a una naturaleza espiritual que por sí mismo no tengo que hacer el único sacrificio que tengo que hacer es estar muriendo la carne, pero si alimento el espíritu y la palabra, el fruto tú no hace un esfuerzo para dar fruto, sino que es permanecer. El fruto se da por sí mismo. Una planta sana da un fruto sano. Una planta que tiene peste, de hecho va a dar fruto con peste. No, y tiene un proceso. Tiene un proceso. Esa planta, ese fruto tiene un proceso. Dentro del año tiene un proceso. Regar, cuidar, nutrientes, podar, muchas cosas. Botar lo que hay que botar, muchas cosas. Hermana Gina, algo nos quería compartir. Y con respecto a eso, a los frutos,
también tenemos acá hace años, estaba nuevito un arbolito de naranja, de limón que plantamos y lo cuidamos, le echamos agüita y siempre daba, cuajaba nomás, pero después botaba, todos los años botaba el fruto. Tuvimos como muchos años que estábamos en lo mismo, lo sacamos, no, dejemos para el otro año, decía, dejémoslo, a ver si da el otro año, era como una parte de la Biblia que dice de un fruto que querían sacar. Y ya, pues el arbolito creció y igual no daba fruto. De repente aparecía un limón chiquito, poco. Y de repente empezaron a aparecer unos frutos así redonditos. Y dije, va, hay dos clases de limones, uno redondito y uno larguito como el limón. Entonces la fuimos a probar y la naranja era amarga, ácida y amarga. Y los limones eran normales. Entonces ya fueron 2 años y eran pocos limones que daban. Entonces este año empezaron a salir las naranjas y yo dije, no, estas yo las saco porque no me sirven para nada. Entonces el árbol empezó a llenarse de limón. El árbol tiene un injerto de naranja. Sí, tiene un injerto de naranja y limón. Le da los 2 frutos, ¿ya? Pero las naranjas son malas, no se pueden comer. Entonces yo las saqué todas y ahora la parte que es la parte más chiquita del árbol donde está cargado de limones, está pero lleno de limones. Entonces hubo que sacar las naranjas, lo malo, para que florecieran y se dieran bien y son limones jugosos, ricos. Entonces así también en nuestra vida, pues, tenemos que sacar eso malo que nos deja crecer el verdadero fruto. Porque ahí hicieron una mala injertación, un mal injerto. La persona que lo injertó. Una mezcla no buena. No pueden haber dos fuentes, dulce o amarga, o es amarga o es dulce. Entonces yo opté por arrancarlo y realmente me da gusto y los conté, eran como más de 30 en un solo ramito que colgaba y el otro más que más daba más, en las naranjas malas es como el 80% del árbol. Y el 20% es de limón, pero me dio mucho limón ese poquito. Entonces, ¿qué hay que sacar? Esos frutos que ahí están en nosotros impidiendo que los que son realmente injertados para que sean frutos, lo que yo quiero es que si son limones son naranjas, si son peras, que sean peras, entonces sacar lo malo para que se desarrolle como verdaderamente tienen que ser el fruto, jugoso, agradable a los ojos y que sea bonito, que dé hasta, de lo que tiene que dar, el jugo, el sabor y el tamaño, lo que muestra, cómo es. Eso quería compartirles porque a mí me llamaba mucho la atención que me diera esos dos. Entonces fue bueno no arrancarlo, fue bueno esperar. Entonces también tenemos que esperar a los hermanos, a mí misma por supuesto, que vamos dando fruto de a poquito. A veces queremos al tiro, no, y no es al tiro, todo tiene un proceso de limpiar, un proceso de arrancar. ¿Para qué? Para que ese fruto sea agradable delante del Señor. Eso. Bueno, qué bueno. Bueno, ahí la hermana Gina nos llevó a otra problemática. Ya nos llevó a otro capítulo de que el problema del injerto o la cuestión es limón o es naranja. Falta de identidad. Pero ahí ya. es Está adelantando mucho. ¿Cómo? Está adelantando mucho la hermana Gina. Claro, no, la hermana Gina ya nos metió ahí un tema, un estudio científico, por ahí vamos a ver eso y vamos a preguntarle al Señor. Pero ahí yo veo que hay una decisión. Claro, en este caso decidió por sacar lo malo y dejar lo bueno. A veces yo creo que la vida está hecha de decisiones. Oiga, hermana Gina, pero consulta, cuando usted sacó lo malo, que son las naranjas malas, ¿significa que ese árbol después va a comandar puro limón? No. Igual sigue dando naranja. Siempre va a estar dando naranja, pero lo importante es... naranja y hay un injerto. Ya. Es un trabajo constante, entonces. Es un trabajo constante. Buena. Es como las dos naturalezas. También en nuestras vidas, también es un trabajo constante, así que por eso, también
Por eso, pues constante, porque si yo no las saco, ahí van a estar, claro, se ven bonitas, color naranja, en el invierno cuando está todo seco, las naranjas como que te alumbran el patio, te dan vida, pero es apariencia, porque no me sirven, Sirven de adorno. solamente adornar, Ya, nada ya, más. o sea, ahí también si le preguntamos al árbol, lleva una carga que no debería llevar, porque no está, ya. O en Pero, naranjo. pero ahí Claro. también una consulta, ahí lo que hizo el hombre que usó los cítricos. Cítrico parece que se llama cuando es limón, naranja, son los frutos cítricos, Unió semillas dos cítricos. cítricos, unió dos cítricos, parentela ahí, parentela. ¿Ya? Claro. Perdón, la hermana Ana Gaby estaba comunicándonos por la pantalla que ella Levantó la mano. nos quería aportar. ¿Quería alguna pregunta? Sí, hola a todos. Hola, hermana Ana Gaby, Dios la bendiga. Hermano Rodrigo. Por Ay, fe, porque no igual, lo vemos, pero igualmente. Rodrigo, por fe, lo estoy saludando. Es que lo que pasa es que si pongo la cámara, como que se corta y está como muy feíto. Sí, no, No está se bien. ve bien, pues. Sí, está bien. Y bueno, el caso es que, bueno, yo también me reí porque la hermana Gina ya está tocando otros temas como mucho más profundos e interesantes y bueno, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en eso. Y bueno, yo quería comentar que a mí lo que me pasaba al principio, bueno, y todavía, pero ya menos, ¿no? Es que en ese caminar, descubriendo como qué son los frutos del Espíritu Santo, pues uno, más bien, voy a hablar por mí, pues yo me equivoco, ¿no? Yo me equivoco, pero aquí lo importante es que me dé cuenta que los frutos del Espíritu Santo, ellos es el que como que es necesario amarme a mí misma como Jesús me amó. Porque si no me tengo paciencia, entonces, porque ese es otro fruto del Espíritu Santo, la paciencia. O sea, Claro. tengo que yo entender que es un caminar en donde pues, me puedo equivocar, pero también otro fruto del Espíritu Santo es la paz, ¿no? Que yo en mi corazón quiero tener paz. Ahora, si me equivoco, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón, primeramente a Dios por esa ofensa que tuve, y si le hice algo a mi prójimo, pues pedir perdón a esa persona, ¿no? Pero creo que es importante como darnos cuenta que pues nos podemos equivocar. Más bien, no es que podamos, sino nos equivocamos, porque ya si le pongo el podemos, pues es como pecar deliberadamente, ¿no? Sino nos equivocamos. Y sé que Dios está como viendo cómo nos levantamos pues de ese error que tuvimos, ¿no? Porque si empezamos a decir, no, es que Dios no me va a perdonar por esto que hice, pues ahí hay orgullo, ahí hay como, o sea, otra vez no hemos entendido que pues no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús. Y creo que una persona, cuando se da cuenta que yo me equivoqué y pido perdón, creo que eso es también muy valioso para mostrar que también tengo esa humildad, pues para pedir perdón, ¿no? Entonces, y bueno, y también era así como a la hermana Gina le mostró a través del hueso de palta, pues a mí me lo muestra con el amor que tengo primeramente con Jesucristo y con mi esposo, ¿no? Que aquí en mi vientre hay un fruto del amor. Entonces, es hermoso como Dios nos muestra a cada uno de nosotros conforme a nuestra vida, a nuestra vivencia día a día, cómo Dios nos muestra, ¿no? Un ejemplo para hacerlo más real, ¿no? No nada más como leyéndolo, sino que nos muestra con diferentes ejemplos, ¿no? Conforme van pasando los días. Y bueno, eso quería decir. Bueno, Ana Gaby, qué interesante igual tu aporte y lo que
como estas áreas ilustrativas que Dios usa, Mm, y ahora ver tu bebé que se está formando. Entonces también lo de la hermana Gina, como el Espíritu Santo nos va hablando, nos va edificando. enseñando, pero justamente lo que dices tú de que nosotros todos estamos propensos a Equivocado. equivocarnos, y eso va a ser, por eso que el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Y era un hombre muy sabio, muy equipado, usado por Dios. Y hasta lo último de sus días, él por eso que al último de sus días, él dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, y habla como de 3 puntos en ese caminar, ¿ya? Y lo importante, siempre cuando estuvo en la cruz, una de las cosas grandes que Cristo nos anuncia, y que no lo anunció en el Antiguo Testamento, no fue anunciado, pero después en Juan el Bautista, él anunció de que todo iba a estar en Cristo, que Cristo era el esposo. Pero una de las cosas interesantes de la cruz de Cristo, después de la cruz de Cristo, Cristo nos llevó a la relación, a mostrarnos al Padre. Entonces tenemos que darnos cuenta que muchas veces cuando nosotros, esa figura igual, como todos nosotros, yo digo por mí, cuando está media borrosa, tengo que ver que mi papá siempre voy a ser su hijo, o en este caso una hija, pero mi papá siempre me va a amar, siempre me va a aconsejar, siempre me va a levantar, siempre me va a abrazar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivimos en orfandad y no tenemos esa relación como padre, y vemos, nos ponemos en la mente o las películas como que Dios está en el trono Castigar. y está esperando que yo me equivoque. Mm, Como que Dios está en el trono y está como con un látigo. Y no alcanzo, y como el Antiguo Testamento lo habla, que el Todopoderoso, el que está en todo lugar, entonces también, pero acá, cuando Cristo, y que es así, es todopoderoso, está en todo lugar, todo, pero acá Cristo nos muestra como el Padre. El Padre tiene todo el poder, pero para amarme, para enseñarme, para cuidarme, no todo tiene el poder como para esperar, para castigarme. Como para hacer algo como que no le agrada, no. Y por eso es que cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, el número 1 que coloca ahí es para enseñar. Y él siempre como papá, él va a estar esperándonos para enseñar, para enseñar, para enseñar. Nos equivocamos, él nos está esperando para enseñar. Pero él primero enseña, después nos deja, y está en eso que nos equivocamos, pensamos mal, pero si vuelvo donde el Padre después me va a decir, yo nunca he pensado como piensas tú. Y ahí es donde viene la gracia. Por eso que dice que Él no nos vino a condenar, Él nos vino a salvar, nos vino a ayudar. Y una de las cosas que aquí mismo en Juan capítulo 16 decía, yo vine a revelar el Padre. Ustedes en mí y yo en el Padre, pero para que el Padre, ustedes conozcan al Padre. Y eso es muy interesante cuando nosotros echamos fuera los temores, los miedos, y empezamos a construir esa figura paternal. Es muy gloriosa. Ahora, que es omnisciente, omnipresente, es real, porque cuando es omnisciente, todo lo siente. Si estoy pensando mal, Él ya lo sabe. Y si es omnipresente, está en todo lugar. Cuando yo veo que no hay nadie, Él está. Es muy importante. Jehová Jireh, proveedor. Él es mi justicia y todo. Muy importante. Pero acá la revelación mayor es de que Cristo nos revela al Padre. El Padre. Y ahí nosotros empezamos a, como en este caso, como una hija o como un hijo, como familia. Un ejemplo, ahora nosotros acá, Dios nos ve a nosotros como una familia. Somos sus hijos, somos hermanos en Cristo. Nos da esa bendición. Bueno, por la hora, estamos medio hora, ya queremos que tome tiempo de familia, tome tiempo de ir a votar, Recuerde de que María, José fueron al censo. Fueron al censo, tomaron todo el equipaje y fueron allá a las votaciones. Fueron a las votaciones. Tenían que ir a votar allá a otra ciudad. Así que, bueno, les enseñamos como pastores de que es importante, y
tiene que orar al Señor y tiene que hacerlo en ese espíritu de Dios. ¿Ya? Y si no lo ha hecho, no se sienta condenado. Quizás tenemos que ir aprendiéndolo, ir caminando, pero sus hijos, sus nietos, su familia es muy importante. Somos agentes de cambio, pero cambio de este reino de Dios. Bienaventurado el reino de Dios. ¿Ya? Si es que le amamos en el Señor, vamos a dejar a nuestro hermano Vladimir que nos pueda acompañar en la oración. Saludamos a su esposa, que estén bien, construyendo familia. Ahí se está injertando, ahí se está haciendo un injerto del amor, de la familia, que Dios les bendiga. Así que el hermano Vladimir, saludamos a nuestro hermano Alejandro Fernando con Alejandra, que están allá en la buena tierra de Quilpué. ¿Ya? Olmué. Perdón, Olmué. Equípense muy bien, porque el Señor está hablando de allá, prontamente se levanta una avanzada. Así que ustedes equípense muy bien, que estamos orando por ustedes, porque la luz tiene que estar encendida. En la casa de los judíos se encendía de día y de noche. A propósito de los judíos, de los hermanos de Palestina, estar orando por ellos, ¿ya? Que ahí una familia, ahí está Ismael, Isaac, así es que orar por ellos. Hermano Vladimir, Dios les bendiga mucho. Bueno, Dios te damos gracias, Padre, por este tiempo de habernos conectado, Señor. Amén. Agradecemos esta plataforma de internet, Zoom, para poder estudiar tu palabra, y en realidad tenemos muchas cosas que aprender a diario. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder discernir, bueno, de todo lo que hemos estudiado. Sin duda que todo lo que hemos hablado como cuerpo, tenemos que meditarlo, de nuestra experiencia, o qué sé yo, de nuestras vivencias diarias, Señor. A cada momento tú estás hablándonos, nos estás guiando, y mayormente todas esas cosas tenemos que relacionarlas con tu palabra, con lo que dice, con lo que está escrito. Así que te damos gracias. Te damos gracias por este estudio, Señor. Te damos gracias por todo, por esa palabra que nos diste en la mañana también, de que tu misericordia se renuevan día a día con nosotros. Y gracias, Dios, gracias por nuestros pastores, oramos por nuestros hermanos, por sus trabajos, los que tengan que trabajar mañana. Damos gracias a Dios también que nuestra comuna acá en Isla de Maipo pasamos a fase 2, podemos andar un poco más libres, pero bueno, que pase luego todo esto y que nos podamos juntar, pero sabemos, Dios, que estamos unidos por tu espíritu. Así que te damos gracias. Y gracias, Señor, porque nos sacaste de una vana manera de vivir para trasladarnos a tu reino, al reino de tu amado Hijo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que ayúdanos, y sin duda que todos los días está ese trabajo, ese proceso en nosotros de hacer crecer esa cualidad del fruto en particular que cada uno necesitamos. En nombre de Jesús te damos gracias, te honramos y bendecimos tu nombre, que es por sobre todo nombre. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, el abrazo virtual, el saludo virtual. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Que la palabra cumpla Dios los su propósito bendiga. con nosotros. Chao. Buenas tardes. A las 7:30 de la tarde estamos compartiendo unidos. Jackie, Antonio, Mateo sigue creciendo. Hermano Ramón Castro, allá, Laja. Bendiciones, que los bendiga. Bendiciones, hermana Ana Gaby, Rodrigo, el bebé, Dios les bendiga. Sí. Buenas tardes. Dios los bendiga. Dios les bendiga a los hermanos del hogar. Hermanos del hogar ahí. No estuvieron. Conectados. No estuvieron los hermanos del hogar. A todos, en general, salud general a todos. Saludos, Para todos. Vamos a finalizar a la 1, 2, 3. 3.